Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios que me escucha. Vamos a estar compartiendo una cita bíblica en el libro de Salmos, en el capítulo 37. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. La palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está amonestando una vez más. Dice que no nos impacientemos a causa de los malignos. A veces vemos que hay personas que no conocen a Dios, no aman a Dios, no viven conforme al agrado de Dios y son bendecidos. Pero nos dice la palabra en esta hora que no nos impacientemos a causa de esas personas que son bendecidas, que son prosperadas, quizá inicuamente. Dice, porque pronto serán cortados, como la hierba verde se secarán. La palabra de Dios es clara, amado amigo, amado hermano. Tenemos que confiar en sus palabras, creer en sus palabras. Están escritas para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros entender en esta hora que el Señor tiene grandes cosas para los que son fieles. Dice la palabra del Señor, confía en Jehová y haz el bien. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová. No importa la situación que estemos atravesando, tenemos que confiar en Jehová. Dice la palabra que Job fue probado, fue de una manera muy fuerte. Atravesó una situación muy difícil, pero Job mantuvo su integridad. Dios hoy nos dice a nosotros, confía en Dios, confía en Jehová y haz el bien. Porque tiene grandes promesas cuando confías en Dios. Una, no quedarás en vergüenza. Si confías en Dios, si pones tu confianza de todo corazón en Dios, no va a quedar en vergüenza. Cuando nosotros confiamos de todo nuestro corazón en Jehová, tendremos seguridad que vamos a salir bien. Donde quiera que vayamos, donde quiera que enfrentemos lo que enfrentemos, vamos a salir bien. Porque la palabra de Dios son promesas para cada uno de nosotros y nos está mandando a confiar. Y si Dios nos manda a confiar es porque Él no nos va a defraudar a nosotros. Y dice la palabra que hagamos el bien y habitaremos en la tierra y nos apacentaremos de la verdad. Cuando nosotros hacemos el bien, aún a aquellos que nos han tratado mal, que han hablado mal de nosotros, que nos han burlado, que nos han engañado, nosotros tendremos grande victoria. Nosotros vamos a tener grandes victorias. Debemos confiar para que habitemos en esta tierra y nos apacentemos de la verdad. Tenemos que entender que la palabra de Dios cuando nos dice confía, es que porque el ser humano tenga dificultad, tenga necesidad, tenga enfermedad, tenga escasez, debe aprender a confiar en Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor plenamente, estamos dirigidos, nos estamos dejando dirigir por Dios. Y la palabra nos manda a confiar es porque Él va a darnos una recompensa cuando nosotros confiamos en Él, creemos en Él. Dice la palabra que nos apacentaremos de la verdad. Y en una parte en la Biblia dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. La verdad viene de Dios. Y para cada uno de los que son llamados hijos de Dios, la practique. El ser humano tiene que practicar la verdad, tiene que practicar la confianza en Dios. No en una pastilla, amado hermano, porque a veces se nos enfrenta la enfermedad y tenemos la confianza en que la pastilla que me tomé me va a ayudar a dormir bien. Aquí te manda a confiar en Jehová. Aquí te manda plenamente a confiar en Jehová y hacer el bien. Aún aquellos que no te lo hacen a ti. Haz el bien para que habite y te apacientes de la verdad. Tenemos que saber que Dios es verdad. Y cuando tú confías es cuando tú crees en Él.
Cree en el Señor y serás salvo, serás salva tú y tu casa. Hay que creer, hay que confiar, hay que depositarse en las manos del Señor. Aquellos hombres que nos habla la Biblia, aquellos apóstoles, aquellos profetas, confiaron en el Señor, le creyeron a Dios cuando se iban a enfrentar a batallas. Dice que iban ante la presencia del Señor a orar, a suplicar el favor de Dios. Confiaban en que iban a venir de esa batalla con la victoria en sus manos. Eso quiere Dios hoy de ti, que confíe, que antes de lanzarte a hacer un negocio, que antes de lanzarte a dar una palabra que te va a enlazar, tú venga y confíes en Jehová y presente a Jehová tus caminos. Dios quiere que tú confíes de todo corazón en Él y que hagamos el bien. No importa que alguien no te pague igual. Yo siempre he hecho bien, yo hago bien y nadie me hace bien a mí. No te preocupes que Dios va a darte el pago. Cuando tú confías en Dios, pones tu confianza en Dios, no va a quedar en vergüenza, no va a quedar defraudado o defraudada. Al contrario, Dios va a abrir la puerta a tu favor, porque esto provoca la confianza. El hecho de tú tener confianza, confiar en Dios, significa que tu fe está puesta en Él. Nuestra fe tiene que estar puesta en el grande, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros por nuestra propia fuerza nada podemos hacer, nada podemos lograr, nada podemos alcanzar. Por nuestra propia fuerza no podemos. Pero cuando nosotros confiamos y nos depositamos en sus manos y le decimos, Señor, yo confío en que tú habrás de hacer para mí camino, de que tú habrás de hacer para mí cosas grandes en las cuales yo salga victorioso, victoriosa de tal o cual situación que esté enfrentando. El confiar es creer en que Dios te va a ayudar, en que Dios va a dar su mano a favor tuya. Dios es tan grande, tan maravilloso, y en este salmo nos mandas a confiar en Él. Pon tu confianza en el Señor. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas, es cuando tú vienes a su palabra, la lee, la escudriña, la medita. Dice, deleítate. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, es un momento que no lo da aquí la tierra, no lo da el mundo, porque te trae paz a tu corazón, trae paz, trae quietud a tu vida. El deleitarse en el Señor, el tú apartarte en lo secreto para Él, a leer la palabra, a hablar con Él. Dios quiere que nosotros entendamos que Él escucha, y que Él está ahí presto para cuando tú te vas a deleitar en la presencia del Señor, sea con una alabanza, sea con su palabra, meditando en ella, sea orando, sea hablando con tu Padre Celestial. Tú te estás deleitando en su palabra. Dios quiere que nos deleitemos en Él. Dice que nos deleitemos a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira el secreto, ¿dónde está? El nosotros recibir nuestras peticiones. Dice que nos deleitemos en el Señor y vamos a recibir las peticiones de nuestros corazones. Deleitarse en el Señor es hermoso. Esto es maravilloso cuando nos deleitamos en el Señor. Sacamos tiempo para leer la palabra. Esto es deleitarse en Él. Sacamos tiempo para hablar con Él. Esto es deleitarse. Para adorarle, para escuchar una canción, una alabanza. Esto es deleitarse en el Señor. Y dice una promesa más abajo. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces pedimos al Señor. A veces le planteamos al Señor nuestro problema y no recibimos. Pero he aquí una estrategia. El Señor te está diciendo que te deleite primero a sí mismo en Jehová. Deleítate en su palabra, deleítate en orar, deleítate en ayunar, deleítate en predicar la palabra a aquel que esté sediento, a aquel que no entienda, a aquel que no conozca de Dios. Porque hay promesa, amado amigo.
Dice la palabra que ni un vaso de agua que tú le des a un ser humano se quedará sin recompensa. Mucho menos se quedará sin recompensa el tú expandir el evangelio, el tú dar a conocer a Cristo. Tenemos que dar a conocer a Cristo. No importa que se burlen, no importa que hablen, no importa que digan está loco, está loca. Nosotros creemos que el Señor que abrió el mar allá en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy servimos y que puede abrir puertas a nuestro favor. Pero nos manda a deleitarnos primero, nos manda a confiar, nos manda a creer en Él, nos manda a depositar nuestra confianza en Él. El confiar en el Señor es esperar, es creer, es tener certeza de que Él va a hacer a nuestro favor. Tenemos que sacar tiempo para Dios. Así como hay veces que nos deleitamos quizás en una noticia, nos deleitamos en un Facebook, nos deleitamos en diferentes cosas, aún mayor que esas está el deleitarse en la palabra de Dios. Deleitarse en la palabra del Señor, en la presencia del Señor, es más importante y traerá grandes bendiciones a nuestras vidas. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, recibiremos esta promesa que está hablando aquí su palabra. Vamos a recibir esas promesas grandes en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando tú encomiendas tu camino al Señor, tu vida va a ser diferente. Cuando tú te levantas de tu cama y le dices al Señor: hoy te agradezco por un día más y de antemano te doy gracias por la victoria, el favor que ha traído a mi vida. Te levantas y habla con el Señor, te deleita antes de irte a tu trabajo, antes de hacer tu quehacer en el hogar, antes de hacer la faena que a diario hace. Te acuerdas y medita en su palabra y hablas con Él. Tu día va a ser diferente. Tú no sabes de cuántas cosas te libra Dios cuando tú te levantas de tu cama y encomiendas a Jehová tu camino. Tú no sabes de cuántas cosas te guarda Dios a ti cuando tú primero le das a Él el lugar que Él merece, el primer lugar en tu vida, desde que Dios te permite abrir los ojos, reconociendo: Padre, por ti he despertado. Te doy gloria, te doy honra, te doy gracias. Tenemos que aprender a ser agradecidos delante de Dios y nos manda a encomendar nuestros caminos en sus manos. Cuando nosotros encomendamos nuestro camino en el Señor, dice que Él va a hacer en nuestras vidas. Dice: y confía en Él y Él hará. Solo tenemos que confiar. Mira qué fácil. Confiar en el Señor. Cuando tú confías en el Señor hará en ti el milagro. Tan hermoso, amado amigo, amada amiga, el escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Hay cosas grandes en esta palabra sagrada que Él dejó escrita para que cada uno de nosotros la meditemos día y noche. Tantas cosas dejó Él en sus palabras para que nosotros estemos guardados bajo la sombra de sus alas. Si aprendiéramos esto, si aprendiéramos a encomendar nuestros caminos en las manos del Señor, si aprendiéramos que Él nos dice: encomienda a mí tu camino. Nosotros tenemos que encomendar nuestra vida a Dios, nuestros hijos a Dios, nuestros empleos a Dios, nuestros hogares, hay que encomendarlo a Dios. ¿Sabe que cuando hay algo que tú le designas a Dios y le dices: esto es tuyo, encomiendo a ti esto, el enemigo no puede tocarlo, porque ya ha pasado a ser propiedad privada, propiedad de nuestro Padre, pero tú tienes que darle el primer lugar a Él. De nuestra boca debe salir que necesitamos al Señor, que necesitamos encomendar nuestros caminos a Él. Nuestra boca que tiene que hablar y decir: te necesito. Cada mañana cuando te levantas, cada día que te acuestas, decirle: Señor, yo te necesito.
y encomiendo a ti mis caminos. Porque sin la guianza de Dios, amado amigo, amado hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Sin la dirección de Dios no hay otro lugar que lleguemos que la perdición. Nosotros tenemos que encomendar nuestro camino al Señor y guardar silencio ante Dios. Porque cuando guardamos silencio, entonces Él habla por nosotros. Guardar silencio y esperar fielmente en Él. Depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Así que en esta hora quédate con estas palabras, analízala, medítala. La palabra de Dios primero te manda a confiar. La palabra de Dios te está diciendo confía y haz el bien. Y después te está diciendo deleítate a sí mismo en Jehová. Te está mandando a confiar, a deleitarse en sus palabras. Y te está mandando a encomendar tu vida, tu camino. Todo te está mandando a encomendarlo al Señor. Entrega tu vida a Dios, entrega tu casa a Dios, entrega tus hijos a Dios, entrega el problema a Dios, entrega la enfermedad a Dios y otra cosa va a ser tu vida. Muy diferente va a ser tu vida. Toda nuestra vida tiene que estar centralizada en el Señor. Todos nuestros pasos, nuestro hablar, nuestro pensar debe estar en dirección a Dios. Dice la palabra que cuando Pedro quitó su mirada del maestro empezó a hundirse. Y esto nos pasa a nosotros, pero no lo entendemos. A veces decimos, se han levantado contra mí, el mundo, todo el mundo se ha levantado, está en mi contra. Pero es que no entendemos esta parte, que hemos quitado nuestra mirada de Dios. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada al Señor, a encomendar nuestra vida, nuestro camino, al que nos creó y nos formó y el que nos conoce por dentro y por fuera, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a recibir un cambio, una transformación, amado hermano. Yo he sido testigo de esto, he dado testimonio de que el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor renueva, el Señor cambia la tristeza en gozo. El Señor cambia nuestra vida para bien. Y esto quiero que cada uno de nosotros lo entienda. El Señor no quiere mal para nosotros. El Señor nos está mandando aquí a confiar en Él. Hay personas que confían en un hombre, en una mujer, en un familiar, en un doctor. Y esto no es lo que Dios nos manda. Dios nos está mandando a confiar en Él. A confiar en aquel que abrió el mar, en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe. Nadie como nuestro Dios. Nadie puede hacer las obras que hace nuestro Padre Celestial. Así que te exhorto que confíes en Dios y hagas el bien, no importa que te hayan hecho mal a ti. Haz tú el bien, cumple con la palabra de Dios, cumple con este mandato que Dios nos manda hoy. Y encomienda a Jehová tu camino. Y verás que Él es un Dios verdadero, que no falla, que no miente. Él es un Dios que sana, que salva, que ayuda a todo aquel que viene ante Él con un corazón quebrantado, humillado. En esta hora deseo que estas palabras se queden grabadas en tu mente y en tu corazón. Que el Señor transforme tu vida, que el Señor haga grandes cosas en tu vida, haga milagros en tu vida. Ora a Dios, busca a Dios, que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día, que Dios te guarde.